Muy buenas tardes, doctores. Nuevamente bienvenidos al curso de escritor en esta oportunidad. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar y puedan aprender cosas que les van a servir en el manejo clínico de sus pacientes. Antes de esto, quiero tomar asistencia. Vamos a ver quiénes están presentes el día de hoy. Gustavo Abrego. Presente. Aguilar. Ahí Aguilar, Aide. A ti, información. Muy bien. Ahí dejo Alvarado. Muy bien. Álvarez Rivas. Listo, verlo doctor nuevamente. Calderón Ramos. Igual. Cano Zucca. Carranza López. ¿Cómo está, doctora? Castillo Poma. Castillo. Castro Mantilla. ¿Cómo está, doctor? Castro Miñano. Catacora Bailón. ¿Cómo está, doctor? No saluda. Choque Medina. Choque Guaita. Collantes. ¿En la mañana? Corso Coelho. Llegaste pero entonces la clase. Keila Cotacayapa. Por ejemplo, ponte la clase. ¿Qué tal? Paola Cotacayapa. Bien. Cruz. Macías. Se quita con el demo, ¿no? Dionisio. ¿Qué tal? González. Manuel. No, Manuel. Guaranda. ¿Cómo está? Jesús Rafael. Roja Puerta. Mamani García. ¿Qué tal? Nateros. ¿Cómo está? Obregón. Osorio. ¿Cómo está? Pacheco. La responsabilidad. Pinedo Rengifo. Sopla de Recife. Becerril. Tello. Tenorio. Velarde. Y Yampara. ¿Qué tal? Sí, no, es que siempre. Nuevamente, como les digo, vamos a empezar. Pero está bien, Moderno, doctor. Moderno, adornado por Guaranda. Ahí está. que se ha perdido. ¿Cómo sabe, doctor? Bien, doctores, para empezar vamos a tener conversión. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dedicar este curso a Dios porque creo que es el que va a disfrutar. Inclinamos nuestros rostros y vamos a ver. Amado Padre de los cielos, Señor, gracias nuevamente te damos porque nos permites iniciar un módulo. Creo que tú, Dios, tienes planes muy bonitos para este curso y creo que tú vas a permitir que se puedan lograr grandes cosas, aprender y que este conocimiento, Dios, que tú nos vas a dar o que vas a permitir que adquieran sea usado en un futuro para ayudar a alguien. Sea la persona que en un futuro va a ser salvado, ayudado, curado, Señor, sea usado por cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Te agradecemos, Señor, todo esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. A ver, el curso básicamente no es complicado. Así nos dijo el doctor Peña. Así nos dijo el doctor Peña. Esa palabra Ya me la sé, ya me la sé. Bueno, todo es básico. Siempre lo que ocurre no es complicado. Pero sí, doctores, lo que sí les voy a pedir es que usen mucho su razonamiento. ¿Ya? A ver, quiero que me entiendan más o menos cómo es el enfoque. Ustedes tienen dos maneras de aprender. O aprenden de memoria antes del examen, que lo pueden hacer 2 días antes o 3 días, leen, resumen, se lo meten a su cabeza, viene el examen, esto lo leí, esto palma, o aprenden a razonar. Tienen 2 opciones. Y el razonar es un fenómeno muy interesante porque así pase un año no se van a olvidar, porque lo que han aprendido le han encontrado una lógica, no memoria, sino lógica. Cuesta un poco más, pero tiene mejor efectividad.
Entonces, el curso lo voy a enfocar más a razonamiento. Usen su memoria, graben la información que ustedes tengan que leer, leanlo, la información que tengan que leer, pero necesito que razonen. ¿Por qué? Porque ya me está pasando ya 3 años seguidos, en las cuales muchos de los chicos que han hecho escritor con muy buenas notas, ya todos han aprobado, la mayoría han sacado muy buenas notas, pero cuando pasamos a tercer año, que por cierto el próximo año vamos, y por ejemplo vamos a simulación o hacemos el curso de patología del edema o enfermedades renales, surge un pequeño problema, no les va bien. Y lo curioso, doctores, y a mí me ha pasado, es que les he tomado el examen, así un examen igual o parecido al examen que les he tomado a ustedes ahora. Por ejemplo, les voy a tomar el transcurso del curso y al siguiente año les tomo el examen. Acá aprobaron y al siguiente año jalaron. Siendo las mismas preguntas parecidas. La pregunta es ¿por qué? Porque eso es aprendizaje a corto plazo. Claro, su aprendizaje fue muy de corto plazo. Y yo digo, entonces, de nada sirvió llevar un curso para que cuando pasemos a clínicas, porque algunos doctores, y se lo voy diciendo desde ahora, en clínicas no les va a alcanzar el tiempo a repasar fisiología. Repito, no les va a alcanzar el tiempo, porque ahí nos vamos a abocar a diagnósticos y a terapéutica. Y eso ya es más complejo, o sea, tiene muchos más variables, ¿no? Entonces, y diagnosticar ya se abre enfermedades, un montón de variables. Entonces, si no aprovechan ustedes ahora el curso, puede que al siguiente se les haga un poco más difícil. Vamos a ese punto de partida, ¿ya? Por tal motivo, nosotros en nuestra evaluación hemos agregado un ítem que es portafolio, pero es un portafolio un poco libre. No es muy exigente en qué punto. Por ejemplo, doctor, yo quiero dominar, vamos a ir diciendo temas, yo creo que justamente vamos a empezar. Yo quiero dominar, doctor, ácido base. Quiero leer bien un AG, ¿listo? Yo les voy a enseñar cómo se lee un AG, los métodos que existen, las técnicas. Hay un montón de técnicas de lectura, las más populares, las que no son las más complicadas, ¿no? Hay varias técnicas. Entonces, ustedes miran, doctor, no lo entiendo, ya. ¿Qué harías tú para entender? Primero tienes que hacer tu esfuerzo, ¿no? O sea, las cosas no van a ser aprendidas por magia, requiere esfuerzo. Y lo que cuesta, lo que más se valora. Harás tu resumen, harás tu esquema de lo que has entendido. Todo entendí esto de acá, me he hecho un cuadro sinóptico, he hecho mi flashcard, he hecho mi resumen, pues, no sé, algo has tenido que haber hecho para aprender, ¿no? Porque no creo que solamente vas a leer, vas a escuchar la clase y ahí te vas a quedar, porque está difícil, o sea, nadie les va a negar que va a haber temas que van a ser más complicados que otros. Eso les ha pasado en cardio, en respiratorio. Entonces, tú tienes que fortalecer los temas que más te cuestan, y ahí vas a hacer que flashcard, te dedicará más tiempo para nivelar, para que no te quedes con esa deficiencia para el próximo año, cargues esa deficiencia porque se carga. Le digo, por ejemplo, yo también soy estudiante y vas cargando, pasas a 4º año y sigues cargando lo que en 3er año no aprendiste, pasas a 5º año y cargas lo de 2º, 3º y 4º. Tú sigues avanzando, lo más probable es que van a seguir avanzando, pero sigues cargando. Llegas al 6º año y cargas todo un paquete de conocimientos que nunca aprendiste, llegas al internado y sacas el título, pero cargando muchas deficiencias. ¿Me dejo entender? Y uno va a decir, no, ya cuando pasé la residencia me voy a preparar mejor. Les digo, eso es mentira. Todos mis amigos que hemos conversado, la deficiencia lo van llevando y lo van arrastrando. En el recientado, sí, esa deficiencia más lo que tienen que aprender en el recientado y se sigue cargando. Entonces, no carguen cosas, ¿ya? Traten de bajar esa carga y que sea un conocimiento un poco más sólido. Por todo motivo, el portafolio que van a presentar van a ser justamente su creatividad. Qué flashcard hicieron, qué cuadros mentales hicieron, qué dibujos o caricaturas que algunos compañeros presentaron muy interesantes sobre ácido base, o lo que ustedes en su creatividad crean conveniente. De cada unidad, como van a sacar ustedes 2 dibujos, flashcard, mapas mentales, no sé, o un cuadro resumen muy bonito que han hecho su resumen. ¿Y los resúmenes que hago valen también? Pues, pero tienen que hacer ustedes como un cuadro que ustedes lo van a poder usar al próximo año cuando lo sientan. Vosotros no me acuerdo, a ver, ya me acordé, yo lo hice de esta manera porque se queda de esta manera y es como que tú lo vas a guardar para que el próximo año lo puedas usar. ¿Listo? En el camino yo sé que ustedes van a ir elaborando y eso lo van a presentar. Por cada unidad, por ejemplo, en cada unidad casi son 7 temas. Solo van a escoger 2 temas que crean que tienen mucha eficiencia y presentan. Un cuadro resumen muy bonito, ustedes hagan. No les pido que me hagan un texto como un compañero, si hicieron una hoja A4,
todo llenado así como sus resúmenes, que por cierto uno agarra y lo lee y dice, o sea, mejor agarro el texto porque es lo mismo, ¿no? La idea es que hagas un resumen que te haga entender algo, ¿no? Por ejemplo, muchos hicieron lo que es el año GAP, por ejemplo. Hicieron un resumen muy interesante donde explicaban para qué les sirve el año GAP, qué fórmula se aplica y qué aplicación clínica tiene. Hicieron sus gráficos y pusieron un dibujo de enfermedades, referencia al año GAP. Un niño con diarrea, por ejemplo, que está agarrándose el estómago, o ¿me dejo entender? No sé si me dejo entender. Entonces eso lo guardó y dijo, cuando vea ya me acuerdo que es un año GAP. No sé si me dejo entender. Sí. O sea, diseñen una estructura que les permita a ustedes recordar. ¿De manera virtual o...? Me gusta mucho la que se va a evaluar varios parámetros. Uno es creatividad, ¿ya? La creatividad que tengan. Se va a evaluar la información que ustedes van a usar para, ¿no? Más o menos también se va a evaluar la profundidad del conocimiento que están presentando y se va a evaluar también básicamente qué medios han usado para diseñarlo, ¿no? Por ejemplo, unos he visto que han usado sus tablets y han hecho sus dibujos en la tablet, porque unos tienen lapicero, otros lo hicieron en papel, hicieron bonitos dibujos y le tomaron foto y lo mandaron en PDF. O sea, eso ya es de ustedes. ¿Se envían por PDF entonces? Sí, por PDF lo van a enviar, ¿ya? Si hay algunos que son muy bonitos y ustedes... por cierto, esos ponen ahí autor y ponen su nombre, ¿ya? Es personal. ¿Qué significa eso? Si ustedes quieren compartirlo con sus compañeros, yo lo voy a evaluar. Si se lo podemos mejorar, lo vamos a mejorar para que lo guardes y ya lo tengas. Pero si es algo que quieres compartir con tus compañeros, ya depende de ustedes. Otro sí lo quiero compartir, ya lo pasamos a todos tus compañeros para que lo tengan como una forma de referencia de aprendizaje. Si no, entonces es mío y quiero que quede conmigo, se respete. Es autoría, ¿no? Nadie se puede quitar la autoría de nadie, ¿ya? Y autores, entonces eso ya te voy a ir explicando cómo va a ser el portafolio, básicamente para que ya vayan usando sus habilidades de grabar y aprender. Porque recuerden, doctores, que el aprender no es solamente escuchar una clase o un YouTube o leer un libro. El aprender es que tú enseñes algo. Así es que les aconsejaría que cuando escuchen el tema y digan, yo lo entendí, a ver, acércate a un compañero, dame 20 minutos y te voy a explicar el tema. Si lo logras explicar el tema con tus propias palabras, ya lo aprendiste. Si quieres explicarlo y no puedes, lo has entendido, más todavía no lo has aprendido. O sea, te falta un paso más, ¿ya? Entonces, esas cositas, doctores, van a ir mejorando en el transcurso del curso. Bien, nuestro curso consta de 3 unidades, por tal motivo va a haber 3 exámenes, ¿no? Cada examen va a tener 30 preguntas. Por tal motivo, se divide 20 entre 30 y se multiplica por la cantidad de aciertos que ustedes van a tener, ¿ya? La modalidad es que ustedes se les va a dar una cartilla donde van a anotar. Doctores, no quiero que pase lo que pasó con los cursos anteriores. Vienen a rogarme, doctor, por favor, yo me olvidé de marcar, lo siento. Si te olvidas de marcar la mitad de la hoja, así tu examen esté llenado, no vale, ¿ya? O sea, lo que me interesa a mí es la cartilla. ¿Por qué, doctor, es tan estricto con eso? Porque todo, a partir de ahora en su vida, doctores, todos los exámenes que van a dar, todos los exámenes son con cartilla. Hablando no de la universidad. Por ejemplo, ustedes van a reunir el próximo año lo que van a reunir sus compañeros de tercer año, que es el INSIC, que es el concurso internacional, el concurso nacional de ciencias básicas. Ustedes, y es obligatorio, acá nadie dice, no, yo no quiero presentarme, no, es a nivel nacional, donde la competencia se hace un ranking. De todas las universidades saca el alumno número 1 de todo el Perú, hasta todo así, y vamos a ir a la Universidad del Perú en qué lugar va quedando. Entonces, ¿cuál es el éxito de eso, doctores? Razonar preguntas y marcar bien sus respuestas, ¿ya? Llenar bien los círculos porque ahí sí son bien estrictos. Si no está bien pintado, no te hacen valer la pregunta. Entonces, a veces nosotros somos muy condescendientes con ustedes porque lo rayaron así rápido y ya vamos a hacerle válido, ya va a ser válido. Pero traten de marcar, por eso para mí la cartilla. Lo que se va a hacer con ustedes, yo he visto que muchos de ustedes tienden a marcar sus alternativas en un papelito o a veces en la carpeta, lo cual ahora es inválido. Hay ustedes que me marquen la carpeta con lápiz, ¿ya? Lo retiro del examen, ¿ya? No me van a tocar las carpetas. Por tal motivo se les va a entregar un papelito donde ustedes van a anotar sus respuestas. Finalizando el examen se va a colgar la clave de respuestas o se le va a mandar a su delegado la clave de respuestas y ustedes cotejarán y después ya discutiremos las preguntas si es que es necesario. ¿Listo? Pero como un preliminar. A ver, es un conteo
conteo flash, ¿no? Wikipedia, más o menos medio así. No es retro. Vamos a ver, dependiendo de las notas, ¿no? Si veo que con ustedes, como soy su tutor de ustedes, lo que yo voy a hacer es que las tres mejores notas me van a ayudar a hacer la retroalimentación. Todos jalen en el primer examen. Chicos. ¿Ya? Las tres mejores notas me van a ayudar a hacer la retroalimentación. ¿Te ha gustado? ¿Por qué? Porque necesito que desarrollen su capacidad, no solamente de sacar buenas notas, sino quiero ver cómo lo explican. Ahí está la cosita. Porque una cosa es que yo marqué y otra cosa es cómo lo explico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, La de bueno, Diosito, no creo que si las 30 preguntas al champán sí he sacado buena nota. La A de Ave María. Nada. La B ¿Listo? de Entonces, ya en el camino doctores vamos a ir creando algunos puntos, pero el curso básicamente se divide en... No, así funciona, doctor. Es la flechita de abajo. Ya. El curso básicamente, bueno, el día primero se conoce como feriado. Igual que le puse, ¿no? Que ya estaba considerado. Ya, listo, entonces el día de hoy vamos a avanzar ahorita los temas. Básicamente la primera unidad es la parte básica, anatomía, histología. Vamos a hacer la parte de los principios, básicamente básicos de lo que es el agua corporal total, que es el medio interno, las composiciones entre compartimentos, cómo se relaciona, qué fuerzas, que por cierto es una técnica de hecho biofísica. ¿Sí? ¿Listo? Con el doctor van a tener 2 clases seguidas de histología. De ahí vamos a hacer lo que es el primer ítem de lo que es escrito se dan cuenta que la parte renal se divide en lo siguiente. Yo tengo un glomérulo, tengo una cápsula de Bowman y tengo un producto final que pasa por los túbulos que vendría a ser que la orina. ¿Listo? Esto vendría a ser lo que tú has excretado, es lo que has eliminado. Tienes un fenómeno que vamos a estudiar que es filtración, ¿ya? Que es el primer fenómeno que tienen que dominar. El segundo fenómeno que es reabsorción, todo lo que vamos a resolver. Y al final, estos vasos que vienen por acá, que son la arteriola eferente, va a bajar y pasa como vasos rectos. Y estos vasos rectos también van a secretar ciertas sustancias como fenómeno no de filtración, sino que secretan, ¿listo? Que van a ser parte de los componentes de la excreción. Entonces, si se dan cuenta, vamos al primer fenómeno, es filtración, que lo van a dominar. El segundo fenómeno que van a dominar es todo lo que es túbulos y vasos, como interacción, intercambio de electrolitos, ácido base, bicarbonato, hidrogeniones, calcio, fósforo, ¿listo? Cómo se regulan, qué mecanismo de regulación, qué transportes hay, todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, la primera unidad incluye esto, más todo lo que es filtración. La segunda unidad incluye todo esto, lo que es túbulos, manejo de básicamente electrolitos, regulaciones y todo eso, cómo se resuelve la glucosa, cómo se resuelven los aminoácidos y todo lo demás que vamos a ver. Y la tercera unidad, básicamente, doctores, tiene que ver con equilibrio ácido-base. O sea, ahí sí, doctores, ustedes van a dominar todo lo que es lectura de Agas, que es una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, los trastornos respiratorios, que por cierto ya lo deben dominar, porque este es un hecho respiratorio y eso voy a evaluarlo cuando les haga las preguntas respectivas. Un hecho que ustedes han recibido muy bien a los Y los que desaprobamos, doctor. Ya ¿Va a tener consideraciones especiales? No, a ellos tenemos que hacer más preguntas para ayudarnos a recordar. ¿Ya? Ayudarnos para el segundo. ¿Listo? Entonces significa, doctores, que ahí van a dominar todo ello, manejo del sodio, el potasio, que son cosas muy interesantes que tienen que dominar. En la tercera unidad va a entrar, como ustedes van a ver, va a entrar embriología y va a entrar una fisiología de la micción. No todo lo que es cómo orinamos y los procesos que intervienen en la fisiología de la micción. Entonces, si se dan cuenta, todo eso va a entrar en la primera unidad. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, filtración 1, filtración 2. Terminamos eso, doctores. El primer examen entra hasta aquí.
¿Listo? Repito, el primer examen entra hasta aquí, la parte teórica. Listo. Lo que sigue después, doctores, el primer examen va a ser el día martes 14. ¿Listo? El día lunes 13 vamos a hacer ya la parte tubular. Eso, la segunda unidad. ¿Ya? No, esto no va a entrar. Por eso repito, todo lo que hagamos hasta la semana anterior entra. De ahí empezamos todo lo que es regulación de los túbulos, todo lo que es concentración y dilución, que significa mecanismo de contracorriente, cómo se diluye y se concentra la orina. Vamos a ver también fenómenos de regulación de la aldosterona, el perfil anticuatrial, la hormona antidiurética, que ya lo conocen porque es cuestión endocrino, solamente que ahora vamos a relacionar la parte renal. Y ahí vienes después, hasta aquí, doctores, hasta aquí, lo que avancemos en lunes 20, ya viene su segundo examen. ¿Listo? Traten de avanzar, ¿ya? Sé que llevan otro curso que es embarazo. Sé que ahí va a haber un poquito de, a ver, ¿a qué curso le van a dar más tiempo? Voy a ver a quién más le van a dar más tiempo. Para la doctora está en los dos cursos que va a ver. ¿En qué cursos están bien informados? Se nota como tienen examen bien que embarazo, no saben nada. Ya. Y de ahí, en la tercera unidad, si se percatan, doctores, esto sí, por favor, desde aquí ya vamos a empezar, que es mecanismos de regulación de los cirogeniones, no todo lo que va a ver la parte del motor, el pulmón, el riñón, los principios ácido base, los equilibrios y todo lo demás. Y ahí empieza todo lo que es el tercer examen, todo lo que es acidez metabólica, acidez respiratoria, calosis y endriología. Y acá viene lo que es fisiología de la admicción. Y por último viene el tercer examen, martes 3. ¿Listo? No, martes 5. 5. El día, ya está bien. Y de ahí el día miércoles viene su oral, que por cierto, el oral se promedia con el teórico. ¿Ya? El 30% vale el teórico y el 20% vale el oral. Y desde ahora les voy diciendo, ha pasado, compañeros de ustedes, que aprobaron el teórico y les fue mal en el oral. Y desaprobaron. Y al revés, les ha ido mal en el teórico y les fue muy bien en el oral, que por cierto, no, o sea, jalaron el teórico, pero en el oral sacaron una nota muy alta, ¿no? No sé si tendrán más facilidad de expresar las ideas que dar el examen, que por cierto, sí, yo lo he observado. Entonces, para darles chance a ambos bandos, porque algunos son buenos dando examen y otros son buenos dando oral. Entonces, por eso es que el porcentaje es muy parecido, ¿ya? Así es que practiquen. Por eso les decía, la mejor manera de que vayan al oral es que tú le enseñes algo. ¿Has estudiado? Ven, a ver, siéntate, te voy a explicar. Ya, escúchame, vas a escuchar 20 minutos. Me explicas. ¿Me dejo entender? Practiquen eso, por favor. Ya, practiquen cómo expresar una idea, un concepto. Si no hacen eso, doctores, les va a costar. Sí. Muy bien, por tal motivo, repito, una vez que se haya hecho el oral, al día siguiente jueves, doctores, va a ser los escritores. Es feriado. Pero podemos dar el viernes. Ahí sí pueden venir, ¿no? Sí, ahí sí. No, para que un día más. Es feriado, sí. ¿Ya? No se va a pegar. El modo es piel no se pega. sustitutorio. ¿Qué significa? Que la nota va a sustituir la nota más baja Después, teórico. primero que copiar. ¿Listo? Sí. Repito, va a sustituir la nota más baja. Ya no es como lo que fue el año pasado, que se promediaba con su nota final de teórico. Ya no es así, se sustituye la nota más baja. Que en cierto punto les conviene, en algunos casos, siempre y cuando tus otros dos exámenes. Bueno, yo he visto, tienen 14, 7. ¿Me dejo entender? O sea, tienen 14, 7. Listo, si yo promedio y después hago el promedio con la nota, sale un poco más bajo. Pero si, imagínate que si dice 14, 7, y sacas en el examen 15, tu nota sube bastante. ¿Me dejo entender? Pero si tú tienes 10, 12 y acá tienes 12, entonces no te sube mucho, ¿no? Dependerá por eso, o sea, traten de sacar las más altas notas, ya por lo menos de las tres, una nota baja, ¿no? Ya, digamos, por ahí se me fue, porque en el escritorio la puedes subir, pero si vas a tener baja, ya no te ayuda el escritorio. El anterior En la anterior evolución sí te ayudaba si tenías bajo, porque era como que 11, Y un 15.
Sacabas de repente un 14 y aprobabas, digamos, pero ahora no, porque sacas 14, ese 14 se promedia con el 11 y con el 11, y los 10 entre 3 te bajan. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Desde ahora analicen de esa manera. Bien, doctores, entonces, la evaluación, básicamente los exámenes tienen el mismo porcentaje de valor, ¿ya? Por eso se promedian entre 3. Eso sí, doctores, para el primer examen entra 100%, 30 preguntas de la primera unidad. En la segunda unidad entra 70% de la unidad que corresponde más un 30% de la unidad anterior. En el tercer examen entra igual 70% de la tercera unidad más un 30% la combinación de la unidad 1 y 2. 15. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque se supone que no se van a olvidar en 6 semanas lo que leyeron en la primera y en la segunda unidad. No, porque si pasase eso, doctores, hemos fracasado. Claro, es como decir, o sea, has pagado para un curso para aprender, pero me voy a olvidar. Entonces, no tiene sentido, o sea, vamos a ser sinceros, no tiene sentido. El sentido es, doctor, ya he llegado, estoy listo. Tanto así que puedo dar otro examen y me va a ir igual. Tengo que sacar la misma nota. Así pase al siguiente año, tengo que sacar la misma nota, no puedo bajar. ¿Listo? En la parte práctica, doctores, nos vamos a ir entre grupos. Está la doctora Daisy Yauri, está la doctora Kelly Cabana y una persona como encargados de la parte evaluativa. Ahí, doctores, el sistema es muy parecido al que hemos hecho. Tenemos un portafolio que es lo que ustedes van a presentar, básicamente sus flashcards, su resumen, lo que ustedes crean conveniente que les ayude a aprender. Quiero saber cómo han hecho para aprender. Es básicamente lo que quiero. Quiero saber qué han hecho ustedes para aprender. Algo se les va a ocurrir para aprender y eso quiero ver, ¿ya? Creatividad, háganlo muy amenamente, ustedes comparten, conversen cómo lo podrían hacer. ¿Listo? El otro es los pretest, que por cierto, doctores, sí tienen que aprobar los pretest. Así va a quedar. Por favor, traten de esforzarse en los pretest. Lo otro es la exposición. A ver, sé que la exposición no les gusta mucho. No. Pero veo que está dando sus frutos en ciertas situaciones. ¿En qué? Claro, la idea es que aprendan a manejar el estrés. La idea es la idea es desaprobarlo. Doctores, por ejemplo, vamos a hacer la clase de anatomía. ¿Listo? Sí. Ustedes van a decir, el riñón tiene las 7 dimensiones, o el riñón tiene el ureter, la vejiga, tiene sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo encuentro un artículo que me hable sobre una anomalía anatómica. Por ejemplo, ustedes saben que más o menos el 25% o 20% de ustedes tienen 2 uréteres que salen de un riñón. Eso se llama doble sistema pielocalcial. O sea, sale un uréter, del mismo riñón salen 2 uréteres y se juntan. Eso no lo sabía. Más o menos el 20% de la población peruana tiene ese sistema, solamente que no te causa daño. Por ejemplo, entonces por ahí encuentras un artículo curioso. Entonces, algo que en 5 minutos nos permita reforzar un conocimiento. Doctor, he encontrado que los diabéticos tienen riñones más grandes. ¿Cuáles son sus dimensiones? Doctor, he encontrado que los diabéticos tienen una dimensión mucho más mayor, ¿no? Que en cada estadio de la diabetes comienza a crecer más el riñón, se hace más grande, los de VIH también, y eso altera su anatomía, y eso también altera la respiración y comienza. En 5 minutos pueden explicar algo que se relacione y que refuerce dimensiones o tamaño, ¿no? Porque a ustedes les interesa eso o no. Claro que sí. Saber que cuando se topen con un paciente con VIH y le hagan una ecografía, ¿por qué tienen los riñones grandes? Porque los pacientes con VIH tienden a tener riñones grandes en sus primeros estadios de la enfermedad. Los diabéticos también. ¿Listo? Entonces, eso es un dato importante. Porque cuando no lo saben, dicen, no, tus riñones son normales. Porque como son grandecitos, dicen, tiene buenos riñones. Pero lo que no entendieron es que esos riñones están creciendo porque están enfermos. ¿Ya? Entonces, datos así, doctores, que ustedes encuentren que ayuden a reforzar lo aprendido en la práctica. En 5 minutos, doctores, háganlo. Yo no quiero que se explaye como algunos compañeros de ustedes lo han hecho en endocrina. He visto que comienzan a hablar de la epidemiología, de la clínica y todo. Comienzan a hablar, que más parece que hemos hecho un curso de clínica, de semiología que de fisiología, ¿no? Entonces traten de enfocarlo a algo que les haga aprender a ustedes y reforzar algo que han aprendido. Hagan un resumen pequeño. ¿Listo?
Entonces solamente van a ser 5 minutos, doctores, ¿ya? Normalmente son 2 exposiciones por persona, ¿ya? Si la primera le fue mal, siempre terminando la exposición se les va a dar la nota y se les va a explicar por qué sacaron esa nota y qué es lo que pueden mejorar, ¿ya? Tienen todo el derecho, al finalizar la práctica, doctor, quiero saber mi nota, se acercan y se les va a dar su nota, ¿ya? Pregunten ahí, doctor, por qué me puso esa nota, ya, ahí les explicarán, mira, te faltó esto, en esto te faltó y tal. La exposición vale 5%, ya, a ver, vamos, portafolio 5%, PT 5% y exposición 5%, ¿ya? Lo que sí va a valer más es el examen práctico, que vale 25%, que por cierto, doctores, eso sí te tumba, porque si has sacado mala nota en tu examen, así tengas buenas notas en el pretest, ahí tengas buenas notas no te sube mucho, ya lo hemos comprobado, ya. No es mucho lo que te sube. Así que traten de aprender bien en la parte para los exámenes prácticos, ¿ya? Que van a ser por estaciones, como ustedes ya han visto. No es por oral. No puede ser oral. No, porque he visto que les iría peor. Doctor, una consulta. Porque ahí sí, yo sí soy muy estricto en el oral, ahí sí no, ya hablé con doctores, si fuese oral, no, ahí sí no. Intente con nosotros. No, saca la ¿Ya? Exposiciones por ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Al momento de exponer, si a mí me toca, ¿tengo que esperar que todos expongan para volver a exponer o me puede tocar al día siguiente? Ya, la exposición, vamos a ver, ¿por qué? Por ejemplo, por la semana jubilar nos pasó que por las actividades de esa semana se cortaron clases, teníamos que salir. No, doctor, que tenemos que ir, ya vamos a terminar más antes, vamos a cortar todos tuvieron una exposición y la mitad de la clase tuvo otra segunda exposición y hemos dado que todos completen una exposición y en la segunda ronda a los que tengan notas más bajas que puedan ser sorteados para que puedan exponer nuevamente. Pero si vamos a ver que van a entrar todos a exponer, entonces todos van a tener que tener 2, ¿ya? Doctor, pero son 17 clases y somos 38 personas. Eso, vamos a ver. Que son por grupos. Fueron tres personas. Doctor, pero no, a lo que me refiero es que si hoy día me toca, tengo que esperar a que el resto exponga todavía en un segundo turno. Por eso, te está explicando el dos que depende del tiempo. Vamos a ver, porque ahorita estamos analizando eso, porque ustedes son 37. No 37. Tengo mi lista, son 37. Los grupos esperaría que termine todo el grupo, o sea, yo soy su grupo de práctica, todos los que somos de su grupo de práctica con usted, esperemos que exponemos todos, de ahí recién se vaya a sortear. Claro, es lo que estamos viendo, pero eso me lleva a una situación. No van a prepararse. No, sí, es que todos van a salir. El original era todo el sorteo. Si te tocaba hoy, te tocaba mañana, te tocó. No. Sí, eso era en la doctrina. Sí. Pero está explicando que por el tiempo y por la cantidad, ustedes son 38 y a veces hay feriado y a veces no tenemos clase y la pasamos por otro día. Entonces, en esas situaciones, ahí nosotros vamos a ir viendo, de acuerdo a cómo va avanzando la clase, si hacemos así o hacemos. Pero hasta ahora va a quedar de que si expusieron, puede que te toquen la siguiente. Sí, exactamente. Ay, que está Piedad, doctor, llevamos 2 cursos. Y además las finales de todo. De todos los demás cursos, los transversales, doctor, piedad. Después, ya, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Se necesita hacer la positiva para exponer? Depende, es libre. Lo que me interesa, yo por ejemplo, dentro de la rúbrica de evaluación no está diapositivas, ¿ya? Está básicamente cómo explicas tú, cómo interaccionas con tus compañeros, qué cantidad de preguntas te hacen, porque si tu compañero no te pregunta nada es porque no les interesó tu tema. Claro, como que no te escuché. Y hay puntos no me para los interesó. que preguntan. Por tal motivo, o no lograste tú captar la atención de ellos, o ellos no les interesó tu tema, entonces algo pasó. Por si acaso, eso tiene puntos. Que ustedes le pregunten a su compañero, le da puntos a él, si él responde mejor todavía. Ya todos preguntan. Hay una rúbrica de evaluación de las exposiciones, chicos. Ya, entonces, ahí tengan mucho cuidado, doctores, porque me dicen, doctor, ¿pero por qué? Si he respondido. Mis preguntas que yo hago no son válidas. Listo, en aspecto de... Mis preguntas que yo hago es para ver la profundidad de tus conocimientos. En mi caso, cuando vaya que yo les pregunto es porque quiero saber qué tanto dominas el tema. ¿Listo? Porque hay un ítem de profundidad. Pero las preguntas que les hagan sus compañeros, básicamente eso es de integración, de participación. O sea, ¿cómo lograste tú captar la atención de tus compañeros? Así es que busquen sus habilidades, asústenlo, digan, a ver, yo voy a preguntar,
Y ya, eso sí, tienes toda la potestad de preguntar. Si ves que está bien, doctor, voy a hacer una pregunta a mi compañero que está ya distraído. Listo, pregunta. Eso también se evalúa. ¿Por qué? Porque estás tratando de captar la atención de tus compañeros. Y siempre es de la clase anterior. O sea, hoy no hay exposición, empezamos mañana. ¿Ya? Ya busqué artículos. Ya hay artículos. Por hoy día no lo va, mañana se lo va a tomar. Mañana son 2 pretextos entonces. De hoy. Ah, no, eso peor. No sé si les convendrá escuchar todo lo de día y mañana ya. Hoy damos el Básicamente pretest. porque recién se les ha dado el El tema. primer pretest hay que dar. Pero si quieren dar, no hay problema. Sí, hay que dar el pretest ahora. Ya, no tengo ningún inconveniente. Ya, listo. Otra pregunta. Si no hay más preguntas, doctores, Bibliografía, entonces... doctor. ¿Ah? Bibliografía. Bibliografía, doctores. Los temas que yo les voy a tomar, eso sí, doctores, parte de las preguntas salen de mis clases y la mayoría de preguntas salen de 2 libros. Guyton y 3 guerras. ¿Ya? Repito, Guyton y 3 guerras. El Bolon es, mira, hemos comparado con los compañeros anteriores y hemos tiene básicamente gráficos muy interesantes que les ayudan a entender. A algunos les gusta el Bolon por los gráficos. Es bonito. Tiene gráficos muy agradables, así es que yo les aconsejaría que los gráficos sí los repasen como forma de repaso, los gráficos. Pero en realidad las preguntas yo más lo saco de Guyton y 3 guerras. ¿Ya? ¿En qué proporción de.? ¿A qué le va más? Si un día, si les examen quiero sacar puro Guyton, Guyton. Si quiero puro 3 guerras. Lo sabéis, No, chicos, lo siento, pero yo cuando era estudiante, les comento una cosa, cuando yo era estudiante me he hecho recordar. Venía el profesor, nos enseñaba y decía, wow, estos temas, ¿dónde has sacado? Léanse Guyton y 3 guerras, o digamos Guyton y Gannon, que era otro libro que, que por cierto no me gustaba mucho, pero ya. Y las preguntas no salían ni de Guyton, ni de Gannon, ni de sus diapositivas. ¿Qué? Él tenía 2 libros más que había conseguido de Europa. No sé, bueno. Sociología, y le sacaba preguntas de ahí. Y siempre nosotros decíamos, esa pregunta no está, pues la buscamos en Guyton, no está en Gannon, no está en su tampoco, no saqué esa pregunta. ¿Y cómo lo supo al final? Porque él era profesor de fisiología y tenía estudiantes de años superiores que eran como sus alumnos, que les enseñaba fisiología para que sean como prácticas, ¿no? Alumnos de prácticas ya nos contaban que él tenía 2 libros. Nos dio el autor y lo buscamos y no había en una parte del Perú. Y de ahí sacaba las preguntas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Básicamente, ahí viene el concepto. Si tú logras razonar, sea del libro que te pregunten, lo vas a responder. Pero si es de memoria, doctores, no, porque esa información no la vas a poder usar porque no la entendiste o no la leíste. No se preocupen, las preguntas son de bastante razonamiento, no tanto de memoria. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí. El portafolio nos dijo que solo van a ser 2 por cada unidad. 6 temas. por cada unidad. Claro, si digamos la primera unidad, se supone que has estudiado en esas 2 semanas que vas a tener, ya has hecho tus resúmenes de algunos temas que no dominas, eso lo guardas o lo mejoras, o si quieres, y lo presentes después. Ay, eso no. Sí, nada más. De todos los temas. Claro, escoges de los 7 temas, por ejemplo, que nos va a tocar, ¿cuál quieres hacer tu resumen? De preferencia, haga el tema que más les cuesta aprender. ¿La presentación es el mismo día del examen que vamos a dar o al final de todo? No, va a ser todo al final del... ¿Por qué al final? Porque yo he visto, chicos, que cuando hemos avanzado en el curso, ya van entendiendo mejor. O sea, es como que vas entendiendo mejor todo. Y al final he visto que han mejorado sus flashcards que hicieron, le agregaron cositas que combinaban con la tercera unidad, digamos. Oye, acá ya le entendí mejor, le agregaban unas cositas y mejoraban sus cuadros. Bueno, guárdalo y al final se les va a dar el link donde van a presentar sus... De 2 temas por unidad. O sea, van a ser 6 al final. No pido que sea algo muy grande, pero que sea muy aplicativo, muy de aprendizaje. ¿Listo? ¿Algo más, doctores? Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ah? Para el práctico, sí. No sea por unidad, pero el próximo tiene 2 unidades. No, pero por eso, de las unidades de teoría. ¿Ya? De las unidades de teoría. Por eso, vean la manera de relacionar eso también, porque ustedes van a hacer PCOE, van a hacer prácticas. Por eso, traten de relacionar todo para tener ya un concepto fijo. ¿Ya? Bien, si no hay más preguntas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No, no es acumulativo, es en práctico.
dan su primer práctico y dan su segundo práctico, porque si fuese acumulativo morirían. También. Ahí sí morirían. Gracias. Doctor, vamos entonces para el paso. ¿Ah? El orden de la práctica, ¿cómo va a ser? Va a ser Hay dos grupos. Grupo 1 y La grupo mayoría 2. de cursos, los estudiantes que están abajo del primer práctico. No, en el curso se respeta el orden. En el curso se respeta el orden alfabético. O sea, David, ¿Ya? ya me senté. Listo. Si no hay más, bien. Muchas gracias. Ahora sí. tenemos a las 4 mis. Ahí está. Sí. Oye, vamos a hacer la parte introductoria. ¿Ya? Esta es la introducción de cuáles son las funciones más importantes del curso y del riñón. Como se puede decir un resumen de todo. A ver, doctores, el riñón, básicamente, como usted me explicó, tiene una función muy importante. La función más importante, doctores, es producción de orina. ¿Ya? Eso, por favor, quede grabado. De nada te sirve evaluar y aprender tanto el sector si no entiendes cómo se da el fenómeno de formación de orina. Les hago una pregunta. Tú no tienes creatinina, ¿ya? No tienes urea, estás en tus serums, no tienes ni siquiera laboratorio. ¿Cómo sé que mi paciente está orinando bien? ¿La cantidad? Ah, Color, cantidad. Cantidad, ¿ya? ¿Cuánto orinamos nosotros? Aproximadamente de 700 a 800. En caso de mujer o varón. 700 a 800 ¿qué? De orina Por día. 4 horas, ya. ¿Están de acuerdo? En mujeres es 500, otros dicen. Y hombres 500. Sí. ¿Cuánto orinan ustedes normalmente en un día? Los que toman agua, por ejemplo. No creo que orinen. Indefinido. Doctores, si no saben cuánto orina un paciente, normalmente no van a saber si está orinando. ¿Qué pasa si viene la enfermera y dice, doctor, nuestro paciente está orinando 20 mililitros en una hora? En la siguiente hora otra vez 20 mililitros y en la siguiente hora otros 20 mililitros. ¿Está orinando bien o no? ¿Cuánto va a orinar en total? 480. 480. 4 litros 800. Ya, doctor, está orinando 30 mililitros en una hora. ¿Cuánto va a orinar? 7 litros 200. 720. 7 litros. Más o menos te va a salir 720. 720. 20. Ya, sí. Ya, la pregunta es, ¿está bien que orine así? ¿Es correcto esto? Eso puede fluctuar mucho, doctor. Ya ves. O sea, lo que quiero, primera lección de vida, doctores, es cómo aplico lo que voy a aprender en la vida real. En la vida real al paciente no le interesa que le digas, señor, lo que le interesa a la enfermera, a los demás colegas, es que tú le digas si está orinando bien o no tu paciente. La turbidez o el grado concentrado que tiene la orina. La concentración todavía no es un parámetro que todavía vamos a evaluar. El primer parámetro que tienen que evaluar es volumen. Entonces, si no saben eso, no van a poder saber si su paciente está yendo bien o mal. Doctores, tiene que ver con el peso de cada persona. Nuestra cantidad de orina normalmente va de 0.5 mililitros a 1.0 o 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Qué significa eso, doctor? Por ejemplo, si yo peso 70 kilos, quiere decir que por hora, ¿cuánto tengo que orinar? 35 mililitros a 70 mililitros ¿en qué? Por hora. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿cuánto pesa el paciente? 70. ¿Cuánto ha orinado? El paciente ha orinado 40 mililitros. ¿Está bien? Sí. Sí. Doctor, el paciente ha orinado 50 mililitros. También. Doctor, mira, ya ha pasado 3 horas y solo por hora orina 10 mililitros. No está bien. Algo está pasando. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, indirectamente, doctor, ustedes pueden saber si el riñón está funcionando o no solamente por el volumen. Entonces, si ya está bajando el volumen, ustedes van a preguntarse, pero ¿por qué está bajando el volumen? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el riñón para que baje el volumen? Y ahí empieza el razonamiento fisiológico.
¿Qué está pasando con el riñón? Ya hay 3 parámetros que tienen que conocer. Solamente 3 cosas que tienen que saber. ¿Ya? Primera cosa que tienen que saber es que el fenómeno de formar orina compone de lo siguiente. ¿Está bien? ¿Listo? A ver, el primer fenómeno es la parte vascular. ¿Listo? Porque acá viene una presión arterial. ¿Ya? Una presión arterial. A más presión, mayor filtración. Ese concepto bien grabado. ¿Listo? El segundo concepto es que tienen que preguntarse es, muy bien, hay buena presión, entonces quiere decir que va a filtrar. ¿Listo? Y esta filtración, que es un fenómeno que ustedes sí deben conocer y lo vamos a aprender, este fenómeno de filtración va a hacer que mi riñón que forme orina. ¿Listo? Quiere decir que si mi riñón, tanto mis túbulos como mi parte intersticial o mis vasos rectos o todo el sistema vascular funciona óptimamente, quiere decir que voy a formar una cantidad de orina. ¿Listo? Entonces, primer ítem que tiene que pensar, ¿tendrá buena presión? ¿Qué pasa si el paciente está chocado o hipotenso? ¿Va a orinar? Imagínate, tomo la presión y la presión está 60 sobre 40. ¿Su presión arterial media cuánto es? No he hecho cardio, ¿verdad? Sí. Más, no, 2 veces. 80. ¿No ves la diastólica? No, 46. Ya, 46, 6, 6, 6, 6, 6. Ajá. Ya está. Claro, sí. Presión sistólica más veces la presión diastólica sobre Entre 3, pero está bien. Claro, o sea, solamente la diferencia, pues, ¿cuánto es la diferencia? 20, y eso entre 3, ¿cuánto sale? 6.6666, y eso lo sumas acá, por 46.666. Es como, les pongo 100 sobre 70, ¿cuánto es la presión arterial media? Sí, bueno, 70, 30 entre 3, 80. 10. Nada más, no tienen que ser las cosas. Claro. ¿Ya? Entonces, otro. está bien. Ya, entonces cuando tu presión arterial baja, ¿va a formar orina? No, entonces lo primero que tienes que preguntarte es, ¿mi paciente tiene buena presión o no? Claro, doctor, el paciente está chocado. Ya, pues eso explicaría por qué está dejando de orinar. ¿Listo? Porque no hay perfusión. Doctor, sí tiene buena presión, su presión está en 120/80. Ya, está normal. Vamos al segundo componente. ¿No será que hay alguna enfermedad que ha dañado a mi riñón? Como por ejemplo, una glomerulopatía, una nefritis intersticial, una necrosis tubular. Hay enfermedades secas que van a anular todo este proceso de formación de orina. Si ha pasado eso, ahí sí, doctores, vamos a tener una persona que tiene buena presión, pero que el riñón no funciona. ¿Listo? O sea, eso ya es de riñón, propiamente de riñón. O sea, el riñón es el que está fallando. Acá no, el riñón funciona bien, solamente que le falta fuerza de presión para que filtre. ¿Me dejo entender? Doctor, el riñón funciona bien, tiene buena presión, pero no orina bien. ¿Qué puede ser? Las vías de conducción. ¿Qué vías de conducción conocen? Vías urinarias, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿No será que tendrá una hiperplasia prostática que le ha cerrado y no deja que salga la orina? No sé si me dejo entender. Sí. Entonces son los 3 componentes que tienen que evaluar cuando un paciente baja la orina: presión arterial, el parénquima renal o las vías urinarias. Si lo captan de esa manera, va a ser bien difícil que ustedes no razonen el por qué una persona dejó de orinar. ¿Ya? No solamente dejó de orinar, ya hay que ponerle furosemida. No es así. ¿Ya? No es así. Vamos a forzar la diuresis. No es así. Entiendan dónde está el problema. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si la próstata está cerrada y le vas a poner furosemida? ¿Va a orinar? No, a lo contrario. Más bien la vejiga se va a llenar más, le va a doler más, le va a doler la espalda porque no sale la orina. Van a ver como la vejiga, como un embarazado, va a parecer varón así. Y promueve la infección también. ¿Listo? Promovería la infección también, infección urinaria. Claro, las infecciones también podrían haber causado una obstrucción, pero más que todo esos 3 componentes. Entonces, ahora sí ya me van a entender. La evaluación más importante del riñón es producción de orina. ¿Listo? Eso creo que ya está claro. Sí. No hay dudas y lo van a enfocar de esos 3 componentes que les acabo de decir. Si lo enfocan así,
va a ser bien difícil que se equivoquen cuando un paciente deje de orinar, ¿ya? Porque si no, se van a equivocar y van a dar un tratamiento futuro que le va a perjudicar. Entonces, vamos a ver, doctores, que vamos a analizar que la producción de orina depende mucho de la parte vascular, de la filtración glomerular, de la reabsorción y secreción tubular, que al final me va a dar un fenómeno de excreción. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que yo tendría que usar? A ver, vamos a hacer una fórmula que van a aplicar. La excreción, que es el producto final, va a ser igual a ver, excreción es igual a lo que ha filtrado, menos lo que he reabsorbido, más lo que he secretado. ¿Me dejo entender? Lo que voy a excretar en mi orina va a ser todo lo que he filtrado, menos todo lo que se ha reabsorbido, porque ya lo perdí, más todo lo que voy a secretar. ¿Listo? Entonces todo esto va a ser la excreción. Esta es la fórmula de excreción que ustedes deben conocer. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué les menciono esto? Porque va a haber sustancias que no se reabsorben ni se secretan, solamente se filtran. O va a haber sustancias que filtran y solamente se reabsorben, pero no se secretan. Entonces vamos a ir conociendo esto. Lo otro importante, doctores, que tienen que recordar que gracias a esta producción de orina es que tú puedes eliminar hidrogeniones, puedes eliminar potasio o sustancias tóxicas que tu organismo tiene. Como por ejemplo también eliminas medicamentos. ¿Cuántos de ustedes toman amoxicilina alguna vez? Muchas veces. La amoxicilina se elimina a nivel renal, a nivel tubo proximal, por vías de secreción. Entonces, si no fuese por todos estos fenómenos, no eliminaríamos sustancias. ¿Listo? Entonces el riñón se encarga de eso. Tu exceso de sal, también el riñón se encarga de regular. Tu exceso de consumo de potasio, exceso de calcio, fósforo, todos los excesos que ustedes han hecho, tanto su hígado como su riñón se van a encargar de regularlo. Entonces, gracias a todo, la formación de orina, ¿ya? A la formación de orina. Muy bien. Ahora, recuerden que la principal función, ¿cuál es? Producción de orina. Producción de orina. También eliminamos desechos, excreción de sustancias bioactivas como hormonas, drogas, como por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné la luna de miel de la insulina? ¿Se acuerdan de los diabéticos? Sí. Ya, ¿qué pasaba si un diabético ya no usaba insulina? Glucosa controlada. Por la absorción. Significa, recuerden que la insulina se eliminaba o se excretaba a nivel renal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo falla renal, ya no vas a degradar o eliminar o excretar básicamente la insulina, y eso va a originar de que se acumule. Y acumulas y incrementas la insulina biológicamente natural que tú tienes, y es por eso que el diabético ya no necesita insulina. El diabético piensa que se ha curado, pero en realidad lo que ha pasado es que su niño está malogrado. Claro. A ese fenómeno se llama fenómeno de luna de miel. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Ya. Eso se llama el fenómeno de luna de miel. ¿Listo? El otro fenómeno que va a regular la presión arterial, y ahí viene la pregunta, a ver, ¿quién es el más potente regulador de la presión arterial ustedes que han hecho? Y acá, ¿quién es el principal regulador de la presión arterial? La hormona más potente en regular la presión arterial. Dentro de los componentes de la presión arterial, tenías presión arterial es igual a gasto cardíaco por arterial periférica, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por más por minuto. De los tres componentes que tienes, ¿cuál es el más poderoso? Volumen sistólico. La resistencia vascular periférica. Muy bien. ¿Quién tiene más poder y control de la resistencia vascular periférica? Control simpático. Ya, simpático, pero dentro de las hormonas, pregunté, no del sistema nervioso. Angiotensina 2. Ya, o sea, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque tienes angiotensina 2 y tienes aldosterona. Mientras la angiotensina 2 causa vasoconstricción periférica, la aldosterona, ¿qué va a hacer? En el riñón reabsorbo sodio, secreto potasio y retengo agua. No sé si me dejo entender. O sea, tengo dos componentes. Aumento la presión por vasoconstricción y aumento el volumen. O sea, el sistema renina angiotensina aldosterona es el más potente, ¿ya? Dentro de lo que es el manejo. Pregunta, ¿quién secreta renina? Célula mensajera del riñón. El riñón. Sí, sí. ¿Ya? ¿Dónde actúa la aldosterona?
En el riñón. ¿Y qué tiene que ver el corazón? ¿Y el corazón qué tiene que ver en la regulación? Hablando de la regulación de la presión arterial. Péptido natriurético Muy bien. Solo por eso. Pero en realidad el riñón es el principal regulador porque ahí se maneja todo el manejo hormonal. Quiero más agua para mejorar la bulimia. ¿Quién se encarga? Antidiurética y sistema de testosterona. Quiero aumentar la presión arterial. ¿Quién se va a encargar? La resistencia vascular periférica, la angiotensina 2, ¿no? Y eso básicamente por el mecanismo del riñón. O sea, el riñón es en real el más potente regulador de la presión. Por eso, que si tú tienes un paciente que tiene falla renal, lo más probable es que se va a volver hipertenso. Repito, si tienes un paciente que tiene falla renal, lo más probable es que va a tener problemas de la presión arterial. ¿Ya? Muy bien, entonces no se olviden, tiene función de regulación que lo vamos a ver. Glóbulos rojos. ¿Cómo diferencio yo un paciente que tiene falla renal si es agudo o crónico? O sea, por ejemplo, me tomas mi creatinina ahorita y mi creatinina sale en 4. Ya, está elevado. Está elevado, sí, claro. Tengo una falla renal. Sí. ¿Es agudo o crónico? Claro, o sea, ¿esta falla lo tengo hace 3 días o lo tengo ya hace un año? No sé si me hago entender. Sí. Ya está. Entonces yo me hago una pregunta. Si fuese agudo, ¿cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? 120 días. 120 días. Ya. Si fuese crónico, se supone que mi riñón pierde una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que pierde? Producción de glóbulos porque ya no forma ¿qué? Eritropoyetina. Ya. Si mi riñón no funciona eritropoyetina porque es crónico, ¿qué va a pasar con mi hemoglobina? Va a caer. Puede tener anemia. ¿Ya? Anemia normocítica normocrómica. Ya que ustedes han hecho, ya han hecho mata también. Entonces, no se olviden, las anemias por enfermedad renal crónica son normocíticas normocrómicas, ¿ya? No son ferropénicas, por si acaso, son normocíticas normocrómicas. Ya, ¿por qué les digo esto? Si a mí me acaba de, no sé, me acabo de deshidratar, me han puesto un medicamento que ha dañado mi riñón, porque el doctor se equivocó en la dosis, me puso mucho medicamento y mi riñón pagó sentencia por ese error, y le doy a mi creatinina, pregunta, ¿cómo va a ser mi hemoglobina? Soy agudo, recién me acaban de poner medicamento y hace 3 días me han Va a estar normal. Mi hemoglobina va a estar normal. Va a estar normal. Doctor, ¿y qué pasa si es que mi hemoglobina sale en 6? Probablemente yo ya tenía que daño renal, probablemente por eso es que tengo anemia. Entonces, una diferencia entre los agudos y crónicos, ¿cuál es? Hemoglobina. ¿Ya? No se olviden eso, hemoglobina. ¿Ya? Otra característica que ustedes van a diferenciar entre un agudo y un crónico también es básicamente el tamaño del riñón. Los crónicos, los riñones se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Ya? En un agudo el riñón es normal. ¿Listo? Eso les digo básicamente para que no se olviden que los glóbulos rojos son estimulados por la eritropoyetina. Otro problema que vamos a tener es la producción de vitamina D. Sí. ¿Ya? Por tal motivo el paciente va a tener hipercalcemia o hipocalcemia. Hipocalcemia. Ya está. Entonces los crónicos van a tener hipocalcemia. Si es agudo, no se va a modificar mucho, porque es agudo, es un evento recién. Pero si es crónico, sí. Y el otro pregunta que sí deben saber que el riñón es el segundo órgano en la gluconeogénesis. ¿Quién es el primero? El hígado. Ya está, listo. Muy bien. Pero para que haga eso, mencionaron antes en un curso que tiene que pasar un largo periodo de días, como 40 días. Claro, pero básicamente la potencia de formación es muy alta cuando adquiere su capacidad de formación. Entonces, los dos órganos, porque eso vinieron ya 3 preguntas que han venido, ¿no? Los principales órganos de gluconeogénesis son hígado y riñón. ¿Ya? No se olviden eso. Preguntas para los exámenes de concursos. Yo no pregunto. Por si acaso. Porque ya lo saben, ya se les he dicho. Ya, en resumen, doctores, lo que quiero que recuerden es lo siguiente. Si yo quiero regular el agua de mi cuerpo, el riñón se va a basar en una sustancia que se llama una hormona. ¿Cómo se llama? ADH. Y el ADH depende de volumen, presión o osmolaridad. Osmolaridad. Ya, no se olviden eso. Doctor, yo quiero regular el sodio. El riñón va a tomar hasta cierto punto como punto de partida al líquido extracelular. ¿Por qué, doctores? Es bien difícil que una persona pierda sodio. El riñón es muy meticuloso.
lo que sucede es que la persona acumula o mucho líquido, agua libre, agua pura, o pierde mucha agua. ¿Qué va a pasar con mi sodio en mi sangre? Se concentra o se diluye, pero la cantidad de sodio sigue siendo la misma. ¿Me dejo entender? O sea, cuando varía mucho el sodio, normalmente, no digo normalmente, sucede porque pierdo mucha agua o gano mucha agua. Agua pura, me refiero. ¿Listo? Pero aquí, doctores, básicamente depende también de fenómenos que vamos a conocer, que es la tasa de filtración y la reabsorción de sodio. El otro elemento que también va a actuar en la regulación del sodio, que vamos a aprender en el camino, es la aldosterona, que creo que ya lo saben, que resuelve sodio y secreta potasio. ¿Listo? El potasio básicamente se regula por la cantidad de potasio en sangre, que va a ser regulado principalmente por ¿quién? Aldosterona. ¿Ya? Entonces, desde ahora les voy a dar un tips. Cuando vean un caso clínico que tiene variaciones de sodio y potasio al mismo tiempo, mientras uno sube y el otro baja, o al viceversa, el otro baja o el otro sube, quiere decir que esta persona tiene un trastorno en dónde? ¿Ya? Ese es un tips que les digo porque he visto que casi 50% de los casos clínicos donde ponen el sodio y el potasio y ambos, uno sube y el otro baja, o el otro baja y el otro sube, es un problema de aldosterona. ¿Ya? Aldosterona. Muy bien. Calcio también tiene que ser regulado, el fósforo también. Recuerden que los pacientes renales que hacen daño renal hacen hipocalcemia, porque ya saben que no hay vitamina D, y hacen hiperfosfatemia. ¿Ya? Y esto de hecho que sí, los hidrogeniones, doctores. ¿Quién es el principal órgano eliminador de hidrogeniones? El riñón. Es excesivamente alta la cantidad de hidrogeniones que elimina el riñón. Tan alta, doctores, tan alta que es mucho más alta la cantidad de hidrogeniones que la concentración que tienes en tu estómago. Ustedes saben que el estómago tiene ácido clorhídrico. Sí, es. Ya está. ¿El pH del ácido clorhídrico cuánto es? Cerca de 1. De 1 a 3, más o menos, ¿no? Dependiendo. A pesar que tengas 1 de pH, tu estómago no se perfora. Porque tienes mucosa, tienes toda la parte bicarbonato, la mucosa y todo el fenómeno de protección. Pero si yo saco tu contenido gástrico y te lo pongo en tu mano, ese pH de 1 y te lo suelto así en tu mano que cae, ¿no? Vas a ver cómo te hace un huequito. Porque es ácido, te va a quemar. ¿Listo? Y acabo de decirles a ustedes que la concentración de hidrogeniones en el riñón, la orina, es mucho más alta que el estómago. Pregunta, ¿por qué no se quema el riñón? Lo elimina a través de la unión con algo para que evite que sea ácido. Claro, se une con algunas sustancias para neutralizar los hidrogeniones, pero igual sigues eliminando una gran cantidad. Como bicarbonato. No. No. Bicarbonato, acuérdense, plasma. ¿Ya? No orina. Recuerden que el bicarbonato se va a reabsorber casi el 99% de bicarbonato. En la orina no van a encontrar casi nada, 0 de bicarbonato. Pero sí van a encontrar una sustancia que sí está intracelular dentro de la célula, que es un buffer de la célula, que es el fosfato. Entonces los fosfatos en la orina van a captar todos los hidrogeniones y van a hacer de que elimines gran cantidad de hidrogeniones, pero sin que te puedas quemar. ¿Por qué? Porque lo neutraliza y se elimina fosfato por orina. ¿Me dejo entender? Sí. Y hay otra sustancia que se va a unir a los hidrogeniones que se llama amoníaco. Y va a formar lo que llamamos amonio. ¿Ya? Y ese amonio también va a agarrarse tantos hidrogeniones que lo vas a orinar. Entonces, el riñón tiene sus mecanismos para no dañarse. Por eso es que el pH de la orina va de más o menos de 4 a 8. Pero nunca llegas a 1. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El riñón. Entonces, si yo tengo una falla renal, el paciente va a tener más hidrogeniones o menos hidrogeniones. Más hidrogeniones. Más hidrogeniones. Quiere decir que los renales van a ser más acidosis metabólica. Son más acidóticos. ¿Ya? Muy bien. Y por último, la eritropoyetina, que usted ya ha explicado, que los pacientes anemia normocítica, normocromia. Listo. Acá viene un fenómeno que tienen que recordar. Cuando ustedes van a calcular la tasa de filtración, ¿cuánto orinamos por minuto nosotros? Claro, por minuto. Se dividiría en 5 Mira, ¿cuánto orinamos? 600 por hora. Entre 5. Por hora, ya les he dicho. Pero entre 5, entre 60 que dividirlo entre 60 minutos. 0,001. Claro, ya se me va más complicado. Ya va, no nos compliquemos. Hagan 2 hasta por hora nomás.
Pero ¿cuánto sería por minuto? Normalmente ustedes el flujo urinario, lo pueden hacer ustedes mililitros por hora o mililitros por minuto. Lo único que tienen que hacer es el valor dividido entre 60. ¿Cuánto hemos dicho que era el valor normal? De 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Entonces, ¿qué van a hacer? Hacen el cálculo y ese último cálculo lo dividen entre cuánto? 60, y ahí le va a dar el valor en mililitros por minuto. Dependiendo de lo que les pidan en el examen. Si en el examen se les pide que sea por hora, calculenlo por hora. Si les piden que sea por minuto, lo calculan por minuto. Y depende del ejercicio, porque acá, eso sí, doctores, matemáticas tienen que dominarlo bien, porque vamos a la matemática. Como les gusta la matemática. Ellos sí, no van a usar calculadoras. ¿Ya? Con el primer grupo y el segundo no permití que usen calculadora por tal motivo tampoco ustedes van a usar. Pero somos sus pupilos, doctor. Por eso, o sea, por lo menos a ellos les permitimos el práctico que usen, con ustedes ya absolutamente. Por eso. Ya, listo. Acá viene un fenómeno bien curioso. ¿Se acuerdan que cuál era el primer componente que tenía que ver si el paciente no orinaba? El volumen. Presión arterial. Ya está. ¿De qué depende la presión arterial que va a llegar o el volumen de sangre que va a llegar del gasto cardíaco? O sea, a mayor gasto cardíaco, mayor flujo voy a tener. A mayor resistencia vascular también voy a tener presión. Entonces tengo dos componentes. Dice que aproximadamente representa el 20-25% del gasto cardíaco es lo que va a llegar al riñón. Ya, dígame cuánto es el gasto cardíaco normal. 5 litros. Otros dicen 4.5 litros. No, dígame cuánto es el valor del gasto cardíaco normal. Sí, 5 litros. 4.5 a 5 litros. Otros dicen 4.500. Otros dicen 4.500 hasta 5.000. De 4.5 a 5. 5.500 hasta 5.000. Ya, pero dígamelo 4.5 a 5. individualizado por persona. Ya. Ahí está. No, eso es como me dice, ¿cuánto orina una persona? Doctor, orina entre 1 litro y 1,5 litros. No, yo quiero que me digas por kilo de peso, que me digas por si quieres por superficie de metro. Superficie de 0. No sé, pero De 0.5 esa es una pregunta. Claro, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Cuánto es el volumen sistólico de una persona? 60 a 70. 60 a 70 ml. 60 a 70 mililitros por minuto. Es así. Entonces la frecuencia normal es 70. Sí. Pero puede ir desde 60 hasta 100. Claro. Y el volumen sistólico minuto, porque el minuto, ¿cuánto dijeron? 60, otros consideran 70 ml. 60 a 70. Que por cierto, esto deberían sacarlo por kilo de peso. Porque una cosa es que tengas un corazón más grande, un corazón más pequeño, que seas niño, que seas varón o mujer. Debería haber variaciones. ¿Ya? En fisiología tienen que buscar ustedes tratar de encajarlo a una persona o a su edad. Pero bueno, entonces ahí más o menos, pongámosle 5. Quiere decir que a tu riñón le está llegando el 20%. ¿Cuánto sería? 1 litro de sangre. O sea, tu riñón necesita 1 litro de sangre por minuto para que pueda funcionar. Y es bastante. Tu cerebro necesita 1 litro de sangre por minuto para que pueda funcionar. ¿Listo? Entonces, los órganos que requieren más gasto cardíaco es el cerebro y el riñón. También el hígado, por si acaso, pero el cerebro y el riñón. ¿Listo? Muy bien. El otro detalle, doctores, es de que, a ver, yo tengo acá mis 2 riñones, vienen mis uréteres, mis 2 uréteres, viene mi vejiga y viene la uretra. Ya está. Pregunta, solamente una pregunta muy simple. Cuando yo recolecto la orina, ¿de qué riñón he recolectado la orina? ¿De riñón derecho o de riñón izquierdo? De los dos. ¿O de dónde nace? De ambos riñones se forma la orina y se juntan los dos, y se junta en la vejiga y lo que orina. Nadie me va a decir, a ver, de ese 1,5 litros, ¿cuánto orinó el riñón derecho y cuánto orinó el riñón izquierdo? ¿Alguien me podría decir eso?
Se podría, si es que yo pongo un catéter que vaya a cada riñón Y mido la y junto en cada... Podríamos hacerlo, sí, hay catéteres que tú colocas, cierras el conducto, colocas un catéter, cierro y comienzo a recolectar. Podría ser, pero es muy invasivo, o sea, tendré que poner un catéter, una zona, invadir al paciente, y no es, a nadie le va a gustar que lo invadan de esa manera. Y para colocar una sonda Foley nomás ya es medio traumante, para los varones más que todo, ya bastante traumante. Entonces colocar no se puede. Entonces normalmente la orina que ustedes tienen es la suma de Tanto el derecho de ambos, del derecho como el izquierdo. Pregunta: ¿cuánto es el volumen de orina que tenemos nosotros? Ya, pónganle un litro. Un litro a litro y medio. Ya, un estándar. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese 1 mililitro por kilo hora, por ejemplo, si yo peso 70 mililitros por hora, 70 por 24 sería más o menos 1500, 1600. Ya, o sea, más o menos litro y medio. Entonces, acá viene una pregunta que sí me van a tener que responder. ¿Qué pasa si le quito el riñón derecho? Le quitamos el riñón derecho. Pregunta: ¿cuánto va a ser el volumen de orina que va a ser el riñón izquierdo? ¿Igual? ¿O 750? Compensa. Igual. Igual. ¿Sí? ¿La misma cantidad de orina? ¿O no va a ser igual? Igual. Va a ser igual. ¿Por qué? Lo que va a suceder es de que al no haber el riñón derecho, el izquierdo va a tener que hacer un fenómeno de compensación. Es correcto. Y va a tener que orinar lo mismo, va a eliminar la misma cantidad de creatinina, va a tener que eliminar la misma cantidad de volumen, si no se hincharía el paciente. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿qué pasaría, doctores? Yo junto a mi orina tengo buena creatinina y el riñón derecho se está enfermando y el izquierdo funciona normal. ¿Podré descubrir la enfermedad del derecho por la orina, por la cantidad de orina? No. Ese concepto grábenlo muy bien. Cuando ustedes tomen una creatinina o una orina, no se confíen y digan, bueno, como tienes buena creatinina y como tienes buena cantidad de orina, tus dos riñones están bien. Puedes cometer el error de que no, un riñón se esté malogrando y el otro esté compensando. Claro. Entonces, ¿qué tendrías que pedir ahí? Una función renal individual. Hay pruebas radiológicas que se piden, una gamografía, por ejemplo renal, que también pedimos, para ver cómo funciona tanto el riñón derecho como el izquierdo. ¿Listo? O una ecografía. ¿Qué pasa si hago una ecografía y el riñón está más pequeño y este está mucho mejor? Entonces, quiere decir que un riñón ya se está malogrando. Pero ¿por qué, doctor, la creatinina está bien y por qué la orina está bien? Porque el otro riñón está compensando. Ese fenómeno, grábenlo muy bien, porque ya me ha pasado, me han venido a mí a consulta, el doctor, tiene un doctor me ha dicho que mi riñón está bien, pero mire esta ecografía, tengo un riñón más chiquito que el otro. El otro doctor durante 3 años me ha dicho que yo tengo mi función renal normal. Es correcto, porque su creatinina está bien y orinaba bien, pero no se percataron que un riñón estaba más pequeño que el otro. ¿Y qué estaba haciendo esta paciente? Estaba haciendo una hipertensión renovascular. Se estaba atrofiando por aterosclerosis de otro riñón. Así como el corazón se llena de ateroma, el riñón también se llena de ateroma y se comienza a reducir. Si hubiesen detectado a tiempo, hubiesen salvado ese riñón, pero se malogró. Doctor, hay personas que viven tan solo con un riñón. ¿Esa capacidad de compensación hasta qué punto como tal llega? El problema, doctor, es como cuando tú exiges mucho algo, ¿qué pasa? Se va a cansa, atrofiar, se va a atrofiar. y va a comenzar, no atrofiar, se va a hiperfuncionar y se va a esclerosar con el tiempo. Es como que por sobreuso y gasto. Por eso es que es importante, los monorrenos, doctores, hay que cuidarlos como oro. A los monorrenos. Monorrenos se le dice a aquella persona que solo tiene un solo riñón. ¿Ya? Monorreno. ¿Ya? Muy bien, listo. Vamos. Ya. ¿Listo? Por eso es que acá les puse yo. ¿Qué es la filtración? La suma que se realiza cada uno de los riñones. Es la suma de ambos. Y ahí tienen el razonamiento por qué. ¿Hay factores que lo modifican? Sí, doctores, que lo vamos a aprender más adelante. El principal función para mí que tienen que recordar es la mácula densa, que está ubicado en el túbulo distal, ¿ya? Que básicamente vendría a ser el sensor, el detector de que si la filtración es óptima o no. ¿Cómo así, doctor? Yo filtro, y supone que lo que yo voy a filtrar viene de mi arteriola aferente, ¿listo? Viene, filtra en mi cápsula de goma, va a mi túbulo proximal
Y mi tubo proximal va a llevar la orina, que va a ir por mis asas descendente a ascendente, y por ahí se va a ir a dónde? A mi túbulo distal. Sí. Y esa calidad de orina que llega al túbulo distal lo va a censar la mácula densa mediante principalmente el cloro y mediante el sodio, y va a decir un ratito, hay muy poco sodio y muy poco cloro de lo normal, probablemente estás filtrando muy poco. Va a ordenar aquí las glomerulares que se tienen que a nivel de la arteriola frente renina, y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que puedas absorber más sodio y puedas incrementar tu filtración y tu presión arterial. ¿Listo? ¿Quién fue el responsable de todo eso? La mácula densa. Y si se van a percatar, la mácula densa, el túbulo controlado distal, tiene contacto con quién? Con la arteriola eferente y con la arteriola aferente. ¿Listo? Es todo un sistema de sensor, ¿ya? Es un sistema de sensor muy importante. Doctor, ¿la mácula densa solamente mide la presión arterial o también la...? No mide presión. Es que se vendría a ser como un fosforreceptor, algo así. Es como que valora la cantidad de electrolitos o la concentración de electrolitos que tiene la orina. En este caso, cloro, principalmente el sodio. ¿Y cómo lo valora? ¿Cómo lo llega a valorar? Más No, adelante. básicamente, o sea, solamente pasa y lo reconoce y recapacita. Lo que sucede es que cuando estas células a este nivel tienen, ahí vamos a ver unos mecanismos que tienen de reabsorber la orina y secretar acá a este nivel, y van a censar la concentración y las variaciones de concentración de orina que hay a este espacio, ¿ya? Y van a mandar estímulos. Hay varias hormonas en realidad que la mácula densa secreta. Vamos a conocer varias, no solamente el estímulo de la renina, hay otras sustancias que van a activar. Por ejemplo, la mácula densa no solamente va a estimular la secreción de renina, sino también va a estimular la vasoconstricción o la vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Listo? Una de esas sustancias se llama adenosina. Sí, adenosina. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Ya. La filtración, doctores, tiene tres componentes, y desde ahora recuérdenlo. Los tres componentes son una membrana basal, un endotelio y un epitelio. ¿Ya? Este epitelio, ustedes ven aquí, este se llama el epitelio visceral y este es el epitelio parietal. ¿Qué forma el epitelio parietal? La cápsula de Bowman. Y el epitelio visceral rodea, es el mismo epitelio, pero rodea, en este caso, a los vasos del capilar glomerular. ¿Listo? ¿Y qué va a formar? La cápsula de Bowman o el espacio de Bowman. Este epitelio visceral se va a modificar y se va a transformar como si fuese un pulpo, como se llaman los porocitos, que van a formar sus pericelos, como si fuesen tentáculos, y cada tentáculo pequeños pericelos que se van a unir y rodear a la membrana basal y van a formar unas hendiduras con una membrana de cargas negativas. ¿Ya? Todo esto de acá negativo. La membrana basal también tiene cargas negativas. Y el endotelio es fenestrado. ¿Cuál es el propósito? Poder permitir el pasaje de sustancias. ¿Ya? Una sustancia que no va a pasar son las proteínas. ¿Quién es la mejor barrera de las proteínas? ¿Endotelio, membrana basal o los porocitos? Levanten la mano los que creen que es endotelio. Podocitos. Levanten la mano los que creen que es la membrana basal. 1, 2, 3, 4, 5. Y es correcto porque tiene carga negativa. Sí, claro. Pero quien tiene más carga negativa es el podocito. Sí, y lo O repite. sea, el podocito va a ser el que repele principalmente a las proteínas selectivas como la albúmina. ¿Ya? La albúmina. Entonces, doctor, quiere decir que si alguna vez tengo una enfermedad que me destruya los podocitos, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Va a orinar qué? Proteína. Albúmina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el podocito tiene una peculiaridad con la albúmina. Y ahí, por ejemplo, van a escuchar una enfermedad de los niños que causa síndrome nefrótico que se llama de cambios mínimos. Se llama. ¿Cómo? Enfermedad de los cambios mínimos. Así se llama, enfermedad o glomerulopatia de los cambios mínimos. Que eso de acá se destruye y el paciente orina tal cantidad de proteínas, que comienza a hincharse como globito. Su cara se hincha así, se edematiza, sus párpados,
sus brazos, sus piernas, ¿no? Su abdomen, todo, hacia asitis, todo comienza a aumentar el volumen. ¿Listo? Solamente acuérdense de estos tres Hay componentes. membrana basal, endotelium y epitelio. Ahora, lo curioso, doctores, que quiero que recuerden desde ahora, que la membrana basal es muy similar, sus componentes, a la membrana basal pulmonar. ¿Se acuerdan de la membrana basal pulmonar? ¿Se acuerdan de la membrana basal pulmonar? Sí. Que tendría que ver con la parte vascular y con la parte del alveolo. Sí. Ya, hay una membrana. Alveolo Son capilar. tan parecidos que hay enfermedades autoinmunes que cuando destruyen al riñón, también van a destruir a quién? Al pulmón. Entonces es cerca el paciente que orina sangre y tose sangre. Y no se pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque sucede de que cuando se destruye la membrana basal, también se destruye quién? Los vasos sanguíneos. Entonces el paciente puede hacer hematurias, se destruye también los porocitos. Entonces ya no solamente va a pasar alúmina, sino que van a pasar glóbulos rojos y el paciente orina. Y lo mismo pasa en el pulmón. Ya no va a pasar solamente oxígeno, CO2, sino también la sangre va a entrar a los alveolos. Y se produce una alveolitis. Bueno, en general lo que quiero que recuerden es que, ¿para qué les hago recordar esta membrana basal? Y recuerden, es muy parecida a la membrana basal pulmonar, ¿ya? Y en las membranas autoinmunes pueden ambos destruirse. El componente de la filtración, doctores, depende de quién, de la presión que yo tenga a nivel del capilar glomerular. ¿Y de quién depende esa presión? De la presión arterial media. Sí. ¿Ya? La mejor presión arterial media me va a dar una muy buena presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, y eso es una filtración a favor. Lo que va a estar en contra, doctores, son las proteínas, porque tengo la presión óptica. ¿Filtra proteínas? No, pero sí filtra plasma, sí filtra volumen, filtra líquido. ¿Qué va a pasar si acá vienen 100 alúminas en concentración, 100 alúminas en concentración, y voy avanzando, acá será 100? Ya no, porque he perdido volumen y se va a concentrar mucho más. Por tal motivo, la presión oncótica de aquí a acá va a ser la misma, no, va a aumentar, y el poder de jalar el agua o de retornar va a ser mayor. Pero felizmente nunca le va a ser vencido en la presión capilar glomerular, nunca lo va a lograr vencer. Va a disminuir, sí, pero no lo logra vencer. Por tal motivo, ustedes van a filtrar en todo el recorrido del capilar glomerular. ¿Ya? Repito, nunca dejamos de filtrar. En todo el recorrido filtramos. A diferencia, ustedes deben haber hecho en la parte vascular hemodinámica con el doctor Peña, Sí. la parte de la ley Starling, Sí. donde filtras y por la presión oncótica tiene que regresar otra vez, el intersticio queda un poco, ya el linfático se le lleva y cero. Eso no pasa aquí. Nunca la presión oncótica logra retornar el líquido, no retorna, pero sí disminuye la potencia de filtración. ¿Por qué? Porque es más potente la presión oncótica. Pregunta, ¿habrá presión oncótica a este nivel en la cápsula de Bowman si no filtro proteínas? No hay. Y si filtro deben ser ciertos aminoácidos, ciertos componentes pequeños, pero no hay. ¿Habrá presión hidrostática a este nivel de la cápsula de Bowman? Se supone que está filtrando plasma, debería de haber. Pero como tengo un conducto que es el túbulo proximal, la orina se está yendo. O sea, filtra, no es que se quede en la cápsula de Bowman, se va a ir. Por tal motivo, la presión hidrostática que se queda en la cápsula de Bowman es muy baja. En conclusión, doctores, ¿cuál es la presión más importante? La presión Capilar glomerular, o la presión hidrostática en el capilar glomerular. ¿Y eso depende de quién? de la presión arterial media. Y llegamos a la misma conclusión. El riñón solamente va a filtrar si tiene buena presión. ¿Ya? Solamente por eso. Y tal es el diseño estructural, doctores, que se han dado cuenta que viene la aorta y vienen las arterias renales, que son chiquitas, y el riñón. ¿Por qué? Porque la presión tiene que ser directamente, tiene que ser una alta presión para que el riñón funcione. ¿Listo? Muy bien. Doctores, acá van a ustedes aprender a regular todo con la arteriola aferente y eferente. Aferente y eferente. Y es un juego que hace. La aferente se cierra, la eferente se cierra. Y dependiendo de la situación. A ver, recuerden lo siguiente. Ustedes tienen dos fenómenos. O pierdes mucha volumen, o pierdes presión, pierdes una hemorragia, un sangrado, una diarrea, ¿no? Pierdes volumen, ¿qué va a pasar con tu presión? Disminuye. Vale.
o puede que sea hipertenso y mi presión se eleve mucho. Entonces tengo dos extremos. Se van a activar mecanismos, sí, doctores. Por ejemplo, razonemos con un poquito. Acá tengo mi arteriola aferente y mi arteriola deferente. Si yo cierro mi arteriola aferente, significa que no voy a permitir un buen pasaje en cuanto a la presión. Hablando de presión, la presión va a disminuir a este nivel porque no voy a permitir un buen pasaje porque lo estoy cerrando. ¿Me dejo entender? Entonces se hace como un stop y la presión a este nivel va a bajar. Y por tal motivo, si yo bajo mi presión capilar glomerular, ¿qué va a pasar con mi filtración? Va a disminuir. Es por lógica. ¿Y qué va a pasar con la sangre que tiene que continuar su camino? También va a bajar. ¿Listo? En conclusión, con solamente cerrar la arteriola aferente, bajo filtración y bajo la sangre que va a ir a mi arteriola deferente. Entonces bajo todo. ¿Me conviene o no hacer eso? No me conviene en sí, porque lo que yo quiero es filtrar y lo que quiero es que vaya buena cantidad. ¿Cuándo va a suceder este fenómeno? Cuando tú eres hipertenso. A ver, díganme la presión arterial media. Vamos a llegar a la siguiente. 180 sobre 120. ¿Cuánto es? 140. Ya, muy bien. Ya está más rápido. Está bien. Ya. Mi presión es 140. Ya. Lo normal que le llegaba acá a mi capilar glomerular es de más o menos entre 55 a 60 de presión. ¿Listo? Milímetros de mercurio. Y mi presión arterial media normalmente suele ser 10 más o menos de diferencia. O sea, si acá es 55 a 60, por lo menos acá va a ser 65 a 70. No sé si me vas a entender. La diferencia más o menos es de 10. O sea, si me viene una presión arterial media de 70 o 65 a 70, mi presión capilar glomerular, ¿cuánto va a ser? 55, 60. 10 menos. Repito, mi presión arterial va a ser siempre 10 más que la presión capilar glomerular. Si acá vale 65, 70, acá va a ser 55, 60. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una presión arterial de 70, acá ¿cuánto va a ser? Más o menos va a ser 60. Va a filtrar. Y si acá me llega una presión de 140, 130. acá tendría que ser ¿cuánto? 130. Y si tengo una presión de 130, ¿qué creen que va a pasar? Vas a filtrar, filtrarías mucho. Y tu riñón se gastaría o se lesionaría tan rápido que dañarías tu riñón. Por eso es que los hipertensos llegan a diálisis. O sea, los hipertensos que no se controlan bien, dañan su riñón y llegan a diálisis. Entonces, ¿qué hace el riñón para defenderse? Dice, muy bien, lo que yo voy a hacer, si acá me llega a 140, mi arteriola aferente dice, yo me cierro. Me cierro a tal punto que la presión que va a llegar acá va a ser 80 o 70. No sé si me dejo entender. Sí. Y de esa manera regulo la filtración. O sea, en pocas palabras, la arteriola aferente me sirve a mí cuando soy hipertenso. Como que te está bajando. Ahora vamos al otro fenómeno, al fenómeno de que estoy deshidratado y tengo diarrea, he perdido volumen. Listo. Entonces viene, no me conviene cerrar la arteriola aferente, lo voy a abrir. Pero ¿a quién voy a cerrar? A la deferente, porque si yo lo cierro, se va a estancar. ¿Qué va a pasar con mi presión? Va a aumentar. Aumenta la filtración. ¿Me dejo entender? Entonces, aumenta la filtración y por algún modo lo regulo. Entonces, cuando tengo pérdida de volumen y quiero mejorar la filtración, ¿quién se va a cerrar? Eso sería un La arteriola eferente. ¿Listo? Por eso les digo, o sea, ese juego de la arteriola aferente y eferente es un juego que se va a desarrollar a nivel de las dos. Doctor, ¿y habrá un caso en que se cierren los dos? Sí. Crítico, pero sí. Y les pongo lo siguiente. A ver, por ejemplo, hay un niño que está con diarrea. ¿Ya? Ustedes están en emergencia y les traen un niño de 6 años que está con diarrea. Lo miran al niñito y miran y sus ojos están hundidos, metidos para adentro. Le agarran la piel, le levantan y se queda levantada la piel, como si fuese un pliegue. Le miras, la boca está totalmente seca, está totalmente deshidratada. ¿Listo? El primer fenómeno, cuando comenzó a tener su primera diarrea, es que perdió volumen. ¿Listo? Perdió un poquito de volumen. Entonces dice, muy bien, bajó y comienza a querer bajar la presión arterial. Entonces dice, no, yo quiero mejorar mi filtración. ¿Quién se va a cerrar? La arteria eferente.
Entonces, ahí mejoro la filtración, como que trato de regular. El niño sigue vomitando y sigue con diarreas, sigue perdiendo volumen. Pregunta, comienza a caer la presión arterial. La presión está cayendo. ¿Quién va a caer también? La presión capilar glomerular. Ambos están cayendo. Se sigue cerrando el eferente tratando de que esto no caiga mucho. Claro. Pero llega un punto en que ya no me conviene. A ver, si bajo mucho la presión, doctores, ¿qué va a suceder con tu cerebro? ¿Qué va a pasar con tu pulmón? ¿Qué va a pasar con tu hígado? ¿Qué va a pasar con tu corazón? Va disminución de perfusión. Ya, va a bajar el volumen. Claro, o sea, si no le llega sangre a tu cerebro, ¿te conviene? No le llega sangre a tu corazón, te vas a morir con un infarto porque no le vaya sangre a tus coronarios. Entonces, ¿qué hace el riñón? Dice el riñón, toma una decisión y dice, muy bien, a mí ya no me conviene pasar volumen. Prefiero cerrar mi arteriola frente, claro, cierro la arteriola frente y que la sangre que estaba pasando por mi aorta y que iba a entrar a mi arteria renal ya no entre, sino se vaya y circule y vaya al cerebro, vaya al corazón. ¿Me dejo entender? Entonces, hay un fenómeno ya en el cual mi arteriola eferente y mi arteriola aferente se van a cerrar. Y ese fenómeno es muerte del riñón. O sea, es como que el riñón dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué meto? ¿Cuánto le entraba? 1 litro de sangre. Y ese no me conviene que ese litro se quede mejor y no me entre a mí y vaya al hígado, al riñón, a donde tenga que. Sí. Entonces el riñón cumple una función de autosacrificio. ¿Ya? Se anula. ¿Listo? Doctor, pero no sería al mismo tiempo entonces, primero el eferente, luego... Depende de la cantidad de volumen y en qué tiempo lo pierdas. Porque te imaginas que pierdas el volumen rápidamente, un accidente de tránsito, una hemorragia, una fractura, estás perdiendo sangre y tu presión caiga, el riñón lo va a hacer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahora, doctores, estamos hablando de fenómenos de pérdida, ¿ya? De pérdida bruscas o agudas. Pero, por ejemplo, si tú vas al desierto, te vas a la Boca China, se malogró tu tubular, y dices, hay que caminar, hay que caminar, estás con la boca ahí sacando. Entonces, hay otros mecanismos que van a actuar. La filtración se va a conservar, pero ahí va a funcionar otro mecanismo, que es el ADH. O sea, tú filtras todo, pero al momento toda esa agua lo vas a recorrer. No sé si me dejo entender. Sí. Es diferente el fenómeno. Yo me voy al otro fenómeno donde pero ahí tu presión está bien. No significa que tu presión se ha caído. Estás deshidratado, pero tu presión se mantiene. ¿Me dejo entender? Ese es otro fenómeno. Pero el fenómeno de pérdidas agudas por accidentes o baja la presión, ahí sí el riñón se va a sacrificar porque no te conviene a ti que sigas filtrando y perdiendo más volumen. ¿Listo? Bien. Y esa capacidad que tiene, si lo abordo bien temprano, por ejemplo, puede ya llegar a Claro, ser por ejemplo, llega un niño vomitó y lo llevaron al hospital, y tú entendiste el proceso y lo hidratas, cortaste el ciclo y se mejoró. ya no falla después de eso. Depende mucho del tiempo. Claro, pasado las 24 horas, el organismo ya muere. Tienes 24 horas para poder hacer. Y los dos traen la arteriola eferente. ¿En cuánto aumenta la presión? ¿En cuánto aumenta la presión? Normalmente, a ver, el que es más potente en variar es la arteriola eferente. Eso lo tenemos claro. La que es menos potente es la arteriola eferente. Normalmente, cuando la arteriola eferente se cierra, te eleva aproximadamente entre 10 a 20 milímetros de mercurio la presión, aproximadamente. Eso lo vamos a ver en el FisioX, ahí van a modificar todos los valores que ustedes quieran. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por tal motivo, doctores, vamos a las personas hipertensas. Si yo tengo una presión arterial media de 80, 120, 160, 200 de presión arterial media, el riñón tiene la capacidad de ¿qué? De mantener la tasa de filtración lo más constante posible. ¿Gracias a quién? Arteriola eferente y eferente. O sea, va a jugar. Pero si yo supero esto, doctor, ya no se puede controlar. Y es por eso que los pacientes mal controlados dañan más rápido su riñón y entran a diálisis. Hay mecanismos de vasoconstricción y dilatación que los vamos a conocer, pero uno de los que sí me interesa que recuerden, la angiotensina, y de verdad se los digo, doctores, la angiotensina 2 tiene una predilección por una de las arteriolas, principalmente. A ver, por lógica, esto sí es razonamiento. ¿Aferente o eferente? ¿Qué dijo la angiotensina? La angiotensina 2. Aferente. Aferente. ¿Por qué?
No sería Salida. No sé, yo pregunto, ¿por la frente o frente? Hemos dicho que, a ver, hemos dicho que la arteriola, la angiotensina 2 se va a secretar cuando tu presión está baja, porque yo necesito hacer vasoconstricción. ¿Quién actúa primero en la presión baja? ¿Aferente o eferente? Entonces, hagamos una analogía. Si por presión baja actúa en eferente, entonces la angiotensina 2, ¿dónde va a actuar primero? ¿Aferente o eferente? Eferente. Claro, porque aferente ¿Y después dónde va a actuar? En la frente. Aferente. ¿Y primero va a actuar dónde? En la eferente. ¿Y después? Aferente. En la frente. Para regular. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 es vasoconstrictor. Claro. Entonces, pero ¿a quién primero va a hacer la vasoconstricción? Eferente. Eferente. ¿Entienden? ¿Y por qué lo tiene que hacer primero el eferente? Porque primero tengo que mejorar la filtración. Por lógica. ¿No? O sea, inicialmente me refiero, pero después dice, bueno, lamentablemente no se solucionó el problema y la misma angiotensina 2 va a potenciar la vasoconstricción del aferente, porque ya va a anular el riñón para que pueda filtrar. Entonces, es toda una secuencia. Lógica, manejen la lógica, nada más. Lo vamos a analizar más profundamente cuando resolvemos los temas, pero los mecanismos tubulares que ustedes van a ver son químicos, osmóticos y eléctricos, doctores, y vamos a ver cómo los compartimentos van a intercambiarse, tanto en la luz, en el intersticio o en las células, y cómo se van a modificar los pHs. Hay transportes activos, y ya saben que la principal bomba o transportador activo es ¿quién? La bomba sodio-potasio gaseosa. Es por excelencia en cualquier sistema. Si ese no funciona, doctores, todo se arruina. ¿Ya? Gracias a ese sistema es que va a haber transportadores activos secundarios que van a funcionar. Como son los famosos cotransportadores o contratransportadores que vamos a ir viendo. Y por último vamos a ver que dentro de lo que son transportes transferir para epitelial hay lo que llamamos la diferencia de potencial transepitelial. O sea, se generan diferencias de cargas entre compartimentos que van a permitir el pasaje de ciertos electrolitos. No, porque si acá es más negativo, va a traer más positivos. ¿No? Si acá hay más positivos, o si son negativos, también va a repeler y va a haber fenómenos eléctricos que van a cambiar. Túbulo proximal, no se olviden, el túbulo proximal, su función es, ¿cuál es la principal función del túbulo proximal? Reabsorción. Es el principal reabsorción de todo. Agua, bicarbonato, sodio, glucosa, todo lo que ustedes imaginen se va a absorber ¿dónde? Túbulo proximal. ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad de agua? Túbulo proximal. Mayor bicarbonato, túbulo proximal. Mayor glucosa, túbulo proximal. Mayor de sodio, túbulo proximal. Todo se reabsorbe en mayor cantidad en túbulo proximal. ¿Ya? Por tal motivo, así como se reabsorbe electrolitos solutos, se reabsorbe también la misma proporción de agua. Por tal motivo, es isosmótica la orina. Doctor, ¿cómo así? Esto sí, María, que quede claro, entonces desde ahora para que no se confundan. Hemos dicho que lo que se filtra es igual. ¿Qué era eso ahorita? Falta 15, creo. No, el amonio no se reabsorbe. Lo que se reabsorbe es el amoníaco. Amoníaco. Ya, a ver. Acá tienen. ¿Listo? Muy bien. Acá tienen ustedes, desde ahora graben estos conceptos porque nos van a ayudar con las siguientes. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? Más o menos 300. 200. Ya, vamos a hablar de 300 desde un punto de vista académico. Ahí. ¿Ya? 300, en los libros de fisiología van a ver 300. 300 mil. Porque es una forma fisiológica de aprender esto. Clínicamente, doctores, nuestra osmolaridad va de 275 a 295. Sí. Otras literaturas dicen 280 a 295. Pero bueno, sea el rango que sea, 275 a 295 o 280 a 295. ¿Listo? Ese es nuestro rango clínico. Cuando le cuenten en el hospital o así, ¿cuánto es la osmolaridad? Toda nuestra osmolaridad va de 275 a 295. Por ¿qué? Miliosmoles por miliosmoles por litro o kilogramos. Lo mismo. Bien, ahora, si es 300 mi plasma, porque recuerden que ¿qué filtro? ¿Glóbulo rojo? No. ¿Qué filtro lleva? Plasma. Quiere decir que la osmolaridad del plasma, que es 300, va a ser la misma osmolaridad que lo que he filtrado. ¿Me dejo entender? Sí. Por eso decimos que la orina que va a ingresar en el túbulo proximal es isosmótico. ¿A quién?
al plasma. ¿Listo? La palabra es iso. Porque Sí. acá sigue siendo que 300. Doctor, pero sigue reabsorbido, que reabsorbe la misma proporción de agua que solutos. Y la osmolaridad se mantiene igual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso ponemos acá iso. ¿Ya? Iso osmótico. Solamente para recordarles un poquito que el sodio, doctores, se reabsorbe, pero no solo. Siempre va acompañado de algo. Glucosa, aminoácidos, lactato o contratransporte. ¿Con quién? Con hidrogeniones. ¿Quién es la bomba más importante? Sodio, potasio, ATPasa, ya que va a sacar sodio de la célula para que por osmolaridad el sodio ingrese, pero necesitas acompañante. Si no tengo estos acompañantes, el sodio no entra. ¿Ya? Listo. Hay otros fenómenos que se llama por transporte paracelular, ¿ya? Paracelular, transcelulares que traspasan la célula y paracelular entre células, que normalmente son mecanismos de arrastre por diferencias de, por ejemplo, si yo ya pasé sodio y todo, el agua va a decir, oye, yo también tengo que pasar, y el agua va a pasar, normalmente pasa por vía paracelular y transcelular, si es que hay acuaporinas, por si acaso. Si no, paracelular y arrastra otras sustancias como cloro, arrastra también sodio, potasio, son arrastrados, que vamos a ir viéndolo. Tiene que cerrar eso, doctor. Y eso es donde sale. No, en la flechita. Arriba. Un poquito. Ahí. Listo. Quiere que compremos. Ya. Por tal motivo, doctores, el tubo proximal se da esos fenómenos de reabsorción que vamos a ver. En el asa de Henle, doctores, saben que la asa descendente es permeable al agua, pero impermeable a solutos. ¿Listo? Aquí hay acuaporinas que no dependen de hormonas, por si acaso. El asa ascendente solutos y principalmente el asa ascendente gruesa, que está la reabsorción de más solutos. Por tal motivo, doctores, a este nivel, más o menos, la orina a este nivel ya es hipoosmótica. ¿Por qué, doctor? Porque he perdido más solutos que agua. Claro. Por tal motivo va a estar más diluido y se hace hipoosmótica. Y en mi túbulo proximal, ¿qué tipo de orina va a entrar, doctor? También va a entrar hipoosmótica. ¿Ya? Miren, a nivel del asa de Henle, en este segmento, doctores, ya van a conocerlo ustedes, este de aquí, hay un cotransportador muy potente, diría el más importante de toda la vía renal, que se conoce como el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. Sodio, potasio, 2 cloros. ¿Dónde se encuentra? En el asa ascendente gruesa de Henle. Su función, doctores, básicamente es meter la mayor cantidad de sodio y cloro a nivel de intersticio. Repito, la principal función de este transportador o cotransportador es meter la mayor cantidad de sodio y cloro ¿a dónde? Al intersticio, para que el intersticio tenga una mayor osmolaridad. ¿No? ¿Listo? Pregunta, desde ahora les voy diciendo el tips, ¿qué fármaco inhibe esto? Furosemida. Sí, la bombita. Este transportador es un cotransportador. Es un cotransportador muy potente. Ya, ¿quién lo va a inhibir? La furosemida. Desde ahora quede claro. FIFA. Puede ser FIFA. Furosemida. ¿Ya? Y por último, el túbulo distal, ¿cómo va a ser la orina? Sigue siendo hipoosmótica. ¿Ya? Y aquí, doctores, esta orina que viene por aquí, que es más hipoosmótica, sigue perdiendo electrolitos: sodio, cloro, calcio y magnesio. Y acá viene algo bien interesante. El túbulo distal, grábenlo desde ahora, doctores. El túbulo distal tiene 2 partes: una parte inicial y otra parte final. Repito, una parte inicial y una parte final. Esta parte final, en algunos libros lo van a conocer como el túbulo conector, que conecta, como que El colector. conector de conexión. Sí, Este de acá es el túbulo colector. Sí. Va a colectar toda la orina que se está formando. Y este de acá le llaman como Conector. el túbulo Conector. conector o la parte final del túbulo distal. ¿Listo?
Entonces, ¿qué sucede aquí? Básicamente van a actuar las hormonas. Una de ellas va a ser el ADH y otra va a ser la aldosterona. ¿Ya? Porque acá ya viene el siguiente fenómeno. Como mi orina es hiposmótica, a más ADH yo tenga, más agua voy a jalar y mi orina se va a concentrar. ¿Listo? Claro. O de repente no tengo ADH, por tal motivo mi orina va a salir más diluida. Dependerá de estos mecanismos que vamos a ver en el túbulo colector. ¿Listo? Y acá tenemos otros mecanismos. Por ejemplo, en el túbulo distal inicial tenemos un transportador que se llama sodio-cloro. ¿Ya? Un cotransportador sodio-cloro. Y hay un fármaco que va a actuar a nivel túbulo distal, la parte inicial, y se llama las tiacídicos, y uno que ustedes van a recordar se llama hidroclorotiacida. ¿Escucharon ese medicamento? En cada vez les han mencionado, por lo menos. Hidroclorotiacida. Hidroclorotiacida. ¿Ya? Bueno, vayan grabándolo como conocimiento. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que es el túbulo colector, que es la parte última que hemos visto, doctores, tenemos dos tipos de células intercaladas y tenemos células principales. Las células principales tienen que ver con la excreción y reabsorción de sodio y potasio. ¿Ya? Reabsorbo sodio y secreto potasio. ¿Qué hormona actúa ahí? Aldosterona. Reabsorbo sodio y secreto potasio. Y también tengo células intercaladas que va a reabsorber bicarbonato, perdón, secretar bicarbonato y reabsorber ¿qué? Cloro. Repito, secretar bicarbonato y reabsorber cloro. ¿Ya? Entonces, y acá tengo otro fenómeno, que acá tengo este sí es una bomba de hidrogeniones, que es secretor de hidrogeniones. Todo esto también dirigido por aldosterona. ¿Ya? La vamos a ir conociendo detalladamente. ¿Listo? Muy bien, todo esto es el túbulo colector. Por último, doctores, solamente recordarles cómo se llama el diurético que actuaba aquí. Furosemida. El que actuaba aquí, que era sodio cloro hidroclorotiacida. Después vamos a ir viendo que hay donde actúa la aldosterona, hay unos inhibidores o antagonistas de aldosterona, que es la espironolactona, que le llaman los famosos ahorradores de potasio, ya que al bloquear la aldosterona ya no secreto potasio, sino lo retengo. Agonista de la aldosterona. Bueno, ya iremos aprendiendo varios mecanismos. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces, básicamente, doctores, es el resumen de todo lo que vamos a hacer en la unidad. Ahora va a ser una introducción, pero básicamente cada punto que hemos tocado va a ser profundizado. ¿Ya? Va a ser preguntas hasta aquí, doctores. No nos va a alcanzar tiempo para hacer anatomías, que es lo vamos a hacer. ¿Por qué es introducción? ¿Ah? Colector. No vi. Sí. Mañana ustedes van a hacer histología. ¿Ya? Sí, mañana les toca histología. En lo que es histología, doctores, atentos, van a ver la parte histológica, cómo es el túbulo proximal, cómo es el túbulo distal, cómo es el túbulo colector y la asa de Henle, qué diferencias tienen. ¿Ya? Uno tiene más microvellosidades. A ver, por lógica, ¿quién va a tener más microvellosidades? Porque reabsorben un montón. El distal, proximal, colector, asa de Henle. Proximal. Claro, para que reabsorba, ¿quién reabsorbe más? Proximal. Recordamos quién tiene microvellosidades para que reabsorba más. ¿Quién reabsorbe menos? ¿Quién reabsorbe menos? Asa de Henle y el túbulo distal. ¿Quién reabsorbe más agua? Túbulo proximal. Túbulo proximal, no el túbulo colector. El túbulo colector reabsorbe agua, pero regulado por hormonas, que ya lo vamos a ir viendo después. Bien, doctores, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Nos dividimos en los grupos, nos vemos en prácticas. Por cierto, por los grupos que van a rodar, bueno, el grupo 1 que va a ir, escojan, conmigo van a hacer ecografía renal. ¿Qué? ¿Ya? Así es que de cada grupo escojan un representante, y si no escogen, por sorteo lo voy a escoger. Samuelito, ¿dónde está? Un representante. ¿Representante de cómo ha sido? Para ver qué
¿Qué estructura anatómica es, doctores? Vamos a ver los compañeros también. Ya, vamos, que nos vamos. ¿Cuánto se para? Termina la grabación, pues, ya no, palabras finales. Pues. Sí se puede aprobar, fácil, easy.